Gracias, mi Señor amado. Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos y agradecemos siempre la presencia de nuestro Señor, que es la que nos guía y la que nos dirige. Mientras adorábamos al Señor, pensaba, como decimos siempre, la historia del pueblo de Dios nos refleja a nosotros principios que nos permite aplicarlo inmediatamente sobre nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada letra, cada palabra, cada capítulo contiene la persona de Jesucristo. Cuando usted abre la palabra y comienza a leer y algo está tocando su corazón, por más que sea una historia, por más que sea aún una genealogía, es Cristo tocando el corazón de cada uno de nosotros. Y yo pensaba mientras adorábamos la historia de Josafat, en la cual él va a pelear contra un enemigo que es más grande que él. El Señor le dice: quédate quieto, yo voy a pelear, vos vas a tener que bajar, vas a tener que ir a la línea de batalla, pero yo voy a estar peleando esa batalla. Todo esto suena muy, muy lindo a la hora de que nosotros lo leemos, pero yo quiero que vos te imagines un poquitito ese momento. Un momento en el que el Señor le está diciendo: no, quédate en tu tienda que yo voy a pelear mientras vos estás cómodo, sino hacé de cuenta que vos vas a pelear contra ese ejército. Bajá a la línea de batalla y cuando estés enfrente del enemigo, ahí yo lo voy a derrotar. Y a veces en nuestra vida, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos que pelear batallas espirituales y nos enfrentamos al enemigo y el Señor nos manda, vamos totalmente amilanados, vamos totalmente cabizbajos, pero Josafat puso los sacerdotes por delante y ellos tocaban música, ellos adoraban a Dios, parecía una alabanza que iba directo a la muerte, pero el Señor había hablado que la victoria iba a ser del pueblo de Dios. Antes que la batalla fuera, ya comenzaron a adorar, ya comenzaron a alabar, y el Señor hizo que se peleara uno con el otro y devastó las tropas del enemigo. Cuando peleamos a veces batallas espirituales, iglesia, estamos con un espíritu decaído, estamos con un espíritu y el enemigo es grande, y el enemigo... Yo sé que no te quedan fuerzas, pero con esa pequeña fuercita que te queda, tenés que levantar tus brazos, tenés que decirle: Señor, tenés que adorarlo en ese momento, porque ahí es donde vos vas a ver cómo las fuerzas del enemigo caen delante de ti. Amén. Fuiste llamado a pelear, no fuiste llamado a ser una persona lastimera. Fuiste llamado a ser un soldado, un guerrero, porque lo que tenés adentro tuyo es más que grande. Es lo que cualquier persona, cualquier poderoso de esta tierra quisiera tener y tal vez no lo tiene, pero vos sí lo tenés. Y es un poquito de eso lo que yo en esta noche quiero hablar. Quiero que nos podamos dar cuenta, iglesia, de lo que tenemos, porque muchas veces nos encontramos moviéndonos y trabajando en el lugar equivocado, haciendo las cosas desde el lugar equivocado y no usando lo que verdaderamente tenemos, porque no lo entendemos bien, porque no comprendemos que funciona por medio de la fe, porque nos parece aún que si lo hiciéramos seríamos hipócritas. Pero yo quiero en esta noche que podamos tener claridad en este aspecto, porque de esto depende tu plenitud, de esto depende tu felicidad, de esto depende tu fortaleza, tu victoria. Y si lo logramos entender, no solamente nos vamos a fortalecer como individuos, nos vamos a fortalecer como cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 4 al 5. Y la palabra de Dios nos dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella.
Normalmente estamos acostumbrados, aquellos que hace mucho tiempo venimos a la iglesia, a escuchar conceptos. Pero muchas veces desde lo que escuchamos a poderlo interpretar en su grandeza hay una distancia muy, muy grande. Ejemplo, Cristo vive en ti, amén. Pero a veces no entendemos lo que es Cristo vive en ti. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ti. Pero a veces vivimos como si ese Espíritu no estuviera en nosotros. Entonces realmente es mi deseo que en esta noche lo podamos entender este principio espiritual, porque yo te quiero ver victorioso. Yo te quiero ver alegre en la presencia de Dios, pero no alegre emocional. Te quiero ver gozoso espiritual. Te quiero ver fortalecido por todo lo que Cristo ha derramado ya en la vida de cada uno. Entonces Él nos está diciendo que en Él estaba la vida. ¿Qué quiere decir? La vida real, la vida del Espíritu, la vida que despierta todo sentido en el hombre, estaba en Jesucristo. Esa vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre es tocado por esta vida, no de afuera, de adentro, a través de esta vida el hombre puede ver con claridad. Yo recuerdo mis años de juventud, en donde no encontraba salida, y el día que Cristo entró adentro mío, en un instante pude ver con claridad todo. Pude ver propósito, pude ver absolutamente todo sin haber tocado la Biblia una sola vez. Esa es la grandeza de la vida del Espíritu cuando entra en nosotros. Mientras tanto funcionamos en tiniebla, funcionamos en muerte espiritual en nuestra vida física, ajenos a la vida de Dios. Pero cuando esta vida entra en nosotros, cuando esta vida toca cada parte de nuestro ser, nuestros sentidos espirituales se abren y podemos ver con claridad. Ahora, ¿cuál es el error que nosotros cometemos? Nosotros estamos acostumbrados, ya hemos hablado en otro sermón, a cosas y estamos acostumbrados a métodos. ¿Qué quiere decir? Nos cuesta vivir la vida auténtica de fe. Entonces nosotros somos los que queremos generar las cosas. Y eso no funciona de esa manera. Nosotros queremos cosas de Dios y cosas para Dios. Y eso tampoco funciona de esta manera. La vida no es algo que vos lo podés sustentar desde vos mismo. La vida, para poderlo entender de alguna manera, viene a partir de Jesucristo en vos. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es Dios. Se hace hombre, muere, resucita y por medio de su Santo y Divino Espíritu viene directamente a vivir en tu vida para que vos ya no vivas con tu forma, con tu manera, con tu estructura natural, sino que te renueves en su vida a través de vos. Pablo dice, no vivo yo. No vive Saulo de Tarso, vive Pablo, vive Cristo a partir de este Pablo. Vivo una vida distinta. Muchos pueden decir, pero eso sería hipocresía. Sentir una cosa y hacer otra sería hipocresía. Y yo quiero explicarte primeramente cómo esto no es hipocresía. Sería hipocresía si vos fingís para ganar algo para vos mismo. Si vos mentís a otro para obtener un beneficio propio, eso sería hipocresía. Pero si vos morís por medio de la vida de él a lo malo, para agradar a él, para responder a él, eso es vida en el Espíritu, eso es amor verdadero por Dios, no es hipocresía. Muchas veces el argumento de algunos es, yo me siento falso, yo me siento hipócrita por hacer esto. Esa es una mentira del enemigo. Serías hipócrita queriendo aparentar para sacar un provecho propio, pero no negando a tu carne para vivir en el Espíritu. Eso es vida espiritual, eso no es hipocresía. Cristo vino a vivir adentro tuyo con un objetivo, que Él pueda tener plena libertad
en tu vida para que vos puedas vivir a través de Él. Cuando yo vivo a partir de esta vida, soy más que vencedor en todas las cosas. No estoy con la frustración de tener que sostener las cosas. A veces me cuesta entender esto. ¿Cómo hago, pastor, para hacerlo? Toma el ejemplo de lo que es la vida natural. Si yo quisiera mantener mi vida natural, no tendría tiempo para hacer ninguna otra cosa. Si yo quisiera tomar un método para ver qué cantidad de veces mis ojos parpadean para lubricar, mis párpados, perdón, parpadean, valga la redundancia, para lubricar mis ojos. Si quiero hacer un método para cumplir exactamente la cantidad de veces necesaria, me volvería loco. Si yo tuviera que recalcular en cada momento cuál es el ángulo que tengo que tener para que la ley de gravedad no me tire al piso, digo, bueno, si me paro así, estoy a 45 grados, me volvería loco. Me paro y listo. El cuerpo reacciona y me mantiene en equilibrio. Los párpados lubrican mis ojos. Si tuviera que ver cuántas veces sería necesario que el corazón bombee, y haría o trataría de establecer un método me volvería loco. La vida misma, de forma orgánica, fluye y me mantiene. De la misma manera, la vida de Cristo continuamente fluye. No es mi responsabilidad generar la vida, pero sí es mi responsabilidad cuidarla. Como la vida natural tiene que ser cuidada, no puedo generar los latidos del corazón, pero puedo cuidar mi corazón, puedo cuidar mi salud. De la misma manera, puedo cuidar mi vida espiritual. Pero la vida espiritual no la puedo generar yo. La vida espiritual me ha sido dado desde el momento en el que Cristo vino a vivir a mi vida. No vivo siendo una mejor persona. Vivo dejando a Cristo vivir a través mío. Es su vida la que triunfa, no es tu virtud, no son tus fuerzas. Es su vida la que triunfa sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo lo que nos rodea. Pero sí es nuestra responsabilidad cuidar esta vida. Ahora, ¿cómo funcionamos en esta vida? Es por medio de la fe. Yo trabajo mucho en mi casa, digo, Señor, ¿cómo hago para que la iglesia entienda esto, ¿no es cierto? Porque son principios que determinan un antes y un después. Y yo recordaba cuando tomé mi primera iglesia como pastor, que era muy jovencito, y antes de ir al seminario yo comencé a congregarme en esa iglesia, a ayudar al pastor viejo que estaba en ese lugar. Y la gente me conocía, Gustavito, era joven, ¿no? De acá para allá, ¿no es cierto? Me hacían bromas, yo les hacía bromas, pero llegó un momento que el pastor mayor me dice, Gustavo, ya terminaste el seminario, vos ahora vas a tener que ser pastor de esta iglesia. Digo, deme un tiempo, déjeme orar. Señor, esto es tu voluntad. Y Dios me dice, esta es mi voluntad. Vos vas a ser pastor de esta iglesia. La vida de Cristo adentro mío ahora comienza a fluir como una persona que tiene un llamado, o sea, no un llamado, como una persona que tiene una responsabilidad dentro de su obra. Entonces la vida de Cristo comienza a fluir desde una manera diferente. Entonces, orando, el Señor me muestra. No, tenés que decirle al pastor, no podés ir ahora a ese anexo y pastorear. Tenés que decirle al pastor que te presente. Y tenés que decir al pastor que hable con el pastor viejo. Ah, amigo, estamos hablando de un chico joven. ¿Cómo hago para hablar con el pastor viejo, para hablar con el pastor que...? Y ahí empecé a vivir una vida no según Gustavo, sino según pastor. Una vida que tenía que empezar a conquistar por medio de la fe, que tenía que permitir que en la medida que fluía, yo tenía que responder a esa vida. Entonces, con mucho temor, me puse serio, ¿no? Pero adentro estaba muerto. Digo, pastor, usted va a tener que ir a hablar con el pastor de aquel lugar para explicarle la situación.
No, no, pero anda. Y me puse firme, pero no firme en la carne, con mucho miedo. No, pastor, es un asunto de orden espiritual. Usted va a tener que hablar y usted me va a tener que presentar con él como pastor. Va a tener que hablarle a él y después me va a tener que presentar a la iglesia como pastor. Yo no me puedo presentar, yo soy Gustavito, no me puedo presentar en la iglesia. Bueno, ahora yo voy a ser el pastor de ustedes. Imagínate que la silla más chica que vuela, ¿no? Lo va a tener que hacer usted, pastor, con todo respeto. Bueno, pasó de esa manera. En la misma semana, el pastor viejo que estaba toma la firma de toda la gente de la iglesia. No sé para qué era, pero el Espíritu Santo golpea mi corazón, me dice, tenés que ir a la casa del pastor y preguntar para qué son esas firmas, porque vos ya no sos uno más. Ahora ellos son tu responsabilidad delante de mí. Así que yo tuve que ir a la casa del pastor que estaba encargado y decirle, pastor, discúlpeme, me enteré, ya estaba todo caldeado. Vos imagínate que lo sacan a él, me ponen a mí, me enteré que usted estuvo juntando las firmas y bueno, quería saber. Y el pastor me dice, ¿pero vas a poner en tela de juicio mi integridad? No, no, pastor, yo no voy a poner nada, pero yo ahora soy responsable de esta gente. Y yo tengo que saber qué es lo que pasa, porque ahora son mi responsabilidad delante del Señor. ¿Qué pasa? Gustavito dejó de ser Gustavito, el estudiante del seminario, y comenzó a tener que moverse ahora en la vida que Cristo le estaba desafiando y lo estaba llevando. Y eso es una vida de fe. Tener que responder a la dirección de la vida de Cristo a partir mío, a partir de adentro mío. Ahora, esto mismo ocurre en nuestras vidas. Y no es que tengas que ser pastor para vivir una vida distinta, pero a veces nosotros vivimos como Gonzalo, como José, como cualquiera de nosotros, y el Señor te está diciendo, no, es como yo soy que vos vas a tener que vivir. Es con mi carácter, es con mi pensamiento, es como soy yo que vos vas a tener que vivir esa vida. Entonces vos vas a empezar por medio de la fe a responder al dictado del Espíritu Santo. Y ahí es donde comenzás a vivir una vida distinta, no una vida que mejorás vos con tus fuerzas, sino una vida que responde a la dirección del Espíritu Santo, en cada pequeña cosa. Yo todo esto no lo podía dejar pasar de largo. Yo tenía que estar respondiendo a la dirección del Espíritu. Después de todo eso, imagínate, voy ahí y la gente tenía que estar convencida de que yo iba a ser el pastor. Y me seguían diciendo Gustavito. Y yo tuve que empezar a decirle a la gente, mire, con todo el amor, con todo el respeto, por lo menos de Gustavito, levánteme a Gustavo. Y de Gustavo, si es posible, pastor, así podemos justamente ordenar todo esto, que es un lío, ¿no? Fue un lío bárbaro. Pero ¿qué pasa? La cosa se ordenó y pudo de esa manera seguir adelante. Bueno, algo parecido ocurre en nuestra vida. Si nosotros seguimos moviéndonos según el viejo hombre religioso, no accedemos a la nueva vida que tenemos en Cristo. Y el Espíritu de Dios que vive adentro tuyo te comienza a guiar con pequeñas cosas. No son truenos que caen del cielo, no, con pequeñas voces, con pequeña dirección, te va guiando. Y en la medida que vos vas respondiendo a esa vida, vos vas fortaleciendo, te vas cambiando, no porque vos te propongas cambiar, sino porque obedeces a esta nueva vida que ya está en vos. ¿Cuál es nuestro fracaso? Los métodos para alcanzar, la forma de alcanzar la victoria, la forma de alcanzar la santidad, la forma de alcanzar las cosas, no funciona de esa manera. De hecho, hay un orden, y el orden es su vida primero y luego todas las cosas. El libro de Romanos, el apóstol Pablo nos señala, aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar en Él, primero, todas las cosas? Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. El orden es ese, es su vida en nosotros. Ahora bien, vamos a ver a partir de algunos ejemplos este principio cómo funciona.
Primeramente es importante que vos entiendas que adentro tuyo está la vida de Cristo y que gran parte de los fracasos tienen que ver porque yo peleo con mis propias fuerzas y no permito que esa vida se exprese. Si yo por medio de la fe permito que esa vida se exprese, voy a experimentar la victoria, la plenitud, y voy a experimentar que las cosas no pueden darme lo que esta vida me da. Pero para eso tengo que aprender cómo funciona. Para eso tengo que entender que yo tengo eso en mi vida y tengo que aprender cómo tiene que salir. Entonces yo te voy a dar simplemente 3 ejemplos y el primero de ellos es cuando Jesús caminó en esta tierra con sus discípulos. Jesús no toma un discípulo, Jesús toma 12 discípulos. Nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, Elías toma un discípulo, Eliseo, Gesi no es un discípulo, es el criado, pero bueno, era medio carnalón, así que no dio. Pero Jesús toma 12 discípulos. ¿Y qué hace con estos 12 discípulos? Una convivencia. Él va con ellos y los discípulos conviven. Al principio está todo bárbaro, ¿por qué? Porque Jesús hace milagros, los discípulos están felices de ver los milagros que Jesús hace y hay una emoción que toca el techo. Pero imagínate una convivencia de 12 con Jesús. La primera semanita, todo bien. La segunda semana, el cansancio, la caminata, que las cosas no se dan como ellos están esperando, que empiezan a pensar que Jesús tiene cierta predilección con algunos y con unos sí, con otros no. Imagínate cuando eso empieza a trabajar. Ahora, lo hermoso de todo esto, que eso estaba dentro de los planes de Él. ¿Por qué razón? Porque Él estaba preparando una iglesia y esa convivencia de Él con los discípulos era el formato básico de la iglesia, de lo que iba a ser la iglesia. Esto nos tiene que despertar porque no es solamente la vida de Jesucristo adentro mío, es la vida de Jesucristo en el cuerpo. Y ese principio individualista que tenemos nosotros no solo nos debilita a nosotros, debilita al resto de la iglesia también. Ahora, cuando nosotros entendemos que este espíritu nos fortalece, nos llena y se potencia como parte del cuerpo, ahí entramos en el propósito completo del Señor. ¿Por qué muchas veces algunos de ustedes se desaniman? Porque se quedan solos. ¿Y qué pasa? Se desaniman. Y como me desanimo, ¿qué hago? Y no voy a la iglesia. Y no es un asunto de que si usted viene a la iglesia sucede algo espectacular, sino que usted está unido a su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y en esa unión usted va a ser alentado por la palabra, por el fortalecimiento de su hermano, por la oración de su hermano. Usted va a poder contar lo que le está pasando y una persona va a tener una palabra de sabiduría para usted y usted se va a dar cuenta que tal vez ese problema desaparece. Pero usted tiene un problema y se aparta, ¿y cuál es el resultado? Que ese problema se va a hacer cada vez más grande, lo está cargando usted solo y usted solo no tiene fuerza para hacerlo. Yo solo no tengo fuerza para hacerlo. Por eso somos un cuerpo. Yo veo este ejemplo el día domingo. ¿Qué pasó el día domingo? Se hizo un trabajo en un día que tranquilamente llevaría 10 días hacerlo. Toda la iglesia estuvo preparada para trabajar. Se puso un aislante, un grupo se dedicó a hacer el aislante, otro grupo se dedicó a poner la membrana en el techo, otro grupo se dedicó a pintar las paredes, otro grupo a hacer la electricidad, otro grupo a limpiar. Y algunos que no sabían muy bien qué hacer, ¿qué es lo que hacían? O por ahí iban a hacer mandados que nos ahorraban un montón de tiempo, o por ahí le daban agua y comida a la gente que estaba trabajando. Todo ese trabajo de grupo hizo que en un día se hiciera un trabajo de 10 días, aproximadamente. Imagínate en el cuerpo de Cristo. Cuando yo creo que soy el que hace todo, cuando yo creo que yo solito puedo, no podemos nada solos. Y demoramos todo lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Por orgullo, por comodidad, por pereza, por lo que sea.
La vida de Cristo fluye en cada uno de nosotros para potenciarse en el cuerpo de Cristo. Somos individuos corporativos. Eso es lo que Jesús quería que pudieran entender sus discípulos, y ese fue el modelo básico. Yo convivo con ustedes 12 y esto es lo que va a pasar en la iglesia. Yo voy a estar en la iglesia, como estoy físicamente con ustedes, ustedes se van a pelear ahora, como se va a pelear la iglesia, y todo esto lo tenemos que resolver. ¿De qué manera se va a resolver? Y se va a resolver de la siguiente forma. Yo voy a morir, voy a resucitar, voy a ir con el Padre y voy a volver como espíritu a la vida de cada uno de ustedes para estar en el centro de mi iglesia. Ese es el principio. Pero todo esto tenía que entrar primeramente en el corazón de ellos, entonces tuvieron que convivir físicamente esos 3 años, porque tenían que estar preparados para algo que iba a ser mucho mayor. El Espíritu Santo vendría a vivir en ellos, no tendrían una relación aislada con Jesús, sino que tendrían una relación permanente, no física, sino espiritual, y la iglesia iba a crecer en un mismo espíritu. Entonces ahí vemos en el libro de los Hechos la dinámica de la iglesia primitiva. ¿Y cómo era? Estaban todos como en un mismo espíritu, tenían todas las cosas en común, oraban todos juntos una misma oración. ¿Por qué? Porque Cristo en el Espíritu Santo tenía toda la iglesia junta. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nos suele pasar a veces? Peleamos por nuestra propia cuenta. ¿Y qué pasa cuando peleamos por nuestra propia cuenta? Nos encerramos en nosotros mismos, y cuando nos encerramos en nosotros mismos, primeramente nos debilitamos, porque gran parte de nuestro fortalecimiento tiene que ver con dar. Cuando yo me encierro, cuando yo busco mi propia salida, no solamente me debilito, me aíslo, pero cuando yo, aún en el momento de dificultad, salgo de mí mismo y doy, ¿qué pasa? Me voy a dar cuenta que eso desaparece, me fortalezco y todo sigue avanzando y yo me renuevo en Él. Todos hemos sido tocados por la vida de Él. Todos somos recipientes de barro en donde su vida mora en nosotros. Tenemos el modelo de Jesús con sus discípulos. Y es tiempo de vivir, como a mí me tocó vivir en ese momento, de ser Gustavito a ser el pastor y por medio de la fe comenzar a vivir una vida de obediencia diferente al Espíritu. Hoy a vos te toca comenzar a vivir una vida diferente, una vida en obediencia a la vida que está adentro tuyo. No la podés generar, pero sí la podés cuidar, sí podés permitir que esa vida se libere desde adentro tuyo, no reteniéndola por medio de la carne, no viviendo carnalmente y a veces sí y a veces no, porque aquí está el principio para liberar esa vida y el principio es la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, no crucifíquense, no lleven un poquito la cruz. Jesús le dijo, tomen su cruz y síganme. Síganme con la cruz. No hay manera que se libere la vida del Espíritu de adentro mío si no opera la cruz. ¿Por qué? Porque es una vida de resurrección. Tu vida natural es una vida de muerte. Para que haya resurrección tiene que haber un bautismo. La muerte tiene que pasar para que resucite la vida. Y tiene que pasar por la cruz. Si no llevamos la cruz, esa vida vencedora, poderosa de Cristo adentro nuestro está retenida. Pero si el yo deja pasar esa vida, a través de esa vida vos sos pleno y más que vencedor. Y esa vida está primero antes que todo el resto de las cosas. Porque cuando vos tenés esa vida, cuando vos, mejor dicho, vivís la plenitud de esa vida, te vas a dar cuenta que las cosas no son el medio para salir de tu dificultad. Las cosas no son lo que a vos te va a llenar. Lo único que te va a llenar va a ser esa vida. Ahora, no lo entendían, ¿por qué? Porque Jesús, ¿qué les estaba diciendo? El que no come mi carne ni bebe mi sangre, nadie puede comer y beber la sangre de un hombre.
Pero ellos no entendían que Cristo iba a morir, iba a resucitar y el verdadero Hijo de Dios iba a comer y beber ¿qué? El Espíritu, la vida de Él. Eso todavía no lo alcanzaban a entender. Y para que eso pasara, Él tenía que morir, resucitar y volver a vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos, iglesia. Y eso es lo que tenemos que usar definitivamente en nuestras vidas. Si nosotros queremos provocar las cosas, queremos resultados por medio de métodos, haciendo tal y tal cosa, logro esto, no tiene nada que ver con la vida. La vida ya está, la vida tiene que fluir a partir tuyo de una manera orgánica y la manera que esto suceda es por medio de la cruz. Es muriendo a la carne y viviendo al Espíritu. ¿Amén? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, la palabra de Dios nos permite y nos da una orientación justamente para que nosotros podamos interpretar esta vida. Esta vida no es una cosa, no es un método. Esta vida es Cristo en nosotros. El Espíritu es la forma en la que Cristo viene a vivir en nosotros. Por eso te digo la grandeza que esto tiene. Cristo está viviendo por medio del Espíritu Santo adentro tuyo. Y Cristo está queriendo expresarse, llenándote y expresándose hacia otros desde adentro tuyo. Nosotros somos los que ponemos el límite. Nosotros somos los que retenemos cosas y ponemos obstáculos. Pero la palabra de Dios nos muestra a través de Cristo mismo que eran aquellas cosas que estaban en el carácter de Él, cosas que le gustaban y cosas que le disgustaban. Y vos sabés que cuando lees la palabra de Dios y ves la vida de Cristo en esto, la palabra de Dios es un espejo en la cual cuando vos ves cómo Él se movió, lo que le gustaba y lo que le disgustaba, te vas a ver a vos mismo en tu nueva vida. Vas a ver la vida que está dentro tuyo, qué es lo que quiere, qué es lo que anhela, qué es lo que prefiere, y lo vas a ver a partir de las preferencias y los disgustos de Jesús en el tiempo en el que Él caminó en esta tierra. Algunas de las preferencias de Jesús mientras Él caminó eran la fe. Por supuesto que la fe despertaba en Él, aunque parezca mentira, admiración. Cuando había alguien que tenía una fe genuina, Jesús se maravillaba. Como también cuando había incredulidad, Jesús ¿no? Pero cuando había fe, pero no era un asunto de egocentrismo, llamémoslo de alguna manera. Era un asunto de mirar con amor al semejante. ¿Por qué? Porque Él sabía que si vos tenías esa confianza auténtica, era el medio para que vos pudieras obtener lo que vos estabas necesitando. Era la manera en la que vos lo ibas a conocer a Él de la forma genuina. Porque finalmente la fe es eso, iglesia. Es poderlo conocer a Él. Nuestra vida tiene que ver con conocerlo a Él, no conocerlo de manera teórica, sino de manera directa. ¿Para qué orás? Orás para buscarlo, orás para que Él se revele a tu vida. ¿Y cómo se revela? Y hoy se reveló a la vida de muchos, pero no sé si te diste cuenta. Hoy tal vez te enojaste con uno, te disgustaste con alguna situación, tuviste malos pensamientos. Vaya a saber cuántas pequeñas cosas que diariamente nosotros vivimos, pero que si lo tomamos por medio de la vida de Cristo adentro nuestro, eso se va a convertir en una revelación para con nosotros. Cosas que continuamente te derrotan, si vos lo enfrentás con su vida, vas a tener una victoria y con esa victoria una nueva revelación de Él, un carácter fortalecido, una experiencia nueva que pasa a ser propiedad tuya. Tu marido que te dice siempre lo mismo, tu esposa que te dice siempre lo mismo y vos reaccionás siempre de la misma manera. Iglesia, ahí no está Cristo. Ahí estás vos. La vida está retenida. Pero en ese momento vos decís, Cristo va a obrar. Y dijiste algo diferente. Y ese algo diferente provocó un cambio, rompió el ciclo que se repite continuamente. Y ahora vos decís, funciona de esta manera. Déjalo a Cristo salir y vas a ver cómo los ciclos se rompen. Cuesta.
¿Por qué cuesta? Y porque la cruz, ¿quién dijo que era fácil? Y a veces no estamos hablando de grandes cosas. A veces estamos hablando de nuestro propio carácter. Hay algunos que los tenés que anestesiar para que den la razón a otro. Hay algunos que se equivocan y no te piden perdón jamás en la vida. Esa materia se va a repetir hasta el día que finalmente tenés razón, discúlpame. Pasá para el siguiente. La falta de perdón, vamos a miles de cosas que siempre hablamos. Retienen la vida de él, no permiten que se libere y los ciclos se repiten. Pero cuando la vida de él comienza a salir, ¿qué me dice él? Aprendé de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué voy a encontrar? Paz para vuestros corazones. Cuando yo cedo, su espíritu se renueva, su vida lo va abarcando todo y me llena de paz. ¿Por qué te querés salir con la tuya? Y porque tengo razón. ¿Y qué tiene que ver que tengas razón? ¿O acaso la razón me justifica para ponerme a la altura de la otra persona? ¿O acaso la vida de Cristo, aunque tengas razón, muchas veces no es callate la boca porque no es el momento? Con todo esto tiene que ver. Pero esto yo no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Yo no puedo pedir perdón con mis propias fuerzas. No lo puedo hacer. O si lo hago medio ficticio. Pero sí lo puedo hacer por medio de su vida, a través de su vida en mí. Y este es el principio que tenemos que nosotros, iglesia, entender. Entonces, ¿qué pasa? La fe es fundamental para que todo este proceso se provoque. Y la fe, una vez que esta circunstancia pasó, ¿qué pasa? Me permite volver a traer de nuevo a memoria lo que yo ya pasé para enfrentar la situación presente. En esto fracasó el pueblo de Dios. En el desierto, situación tras situación tras situación, en vez de traer a memoria lo que Dios había hecho y hacer uso de la fe, dejaban que las emociones corrieran. ¿Cuántas veces somos derrotados en cosas que el Señor nos dio la victoria antes? ¿Por qué razón? Porque no lo traemos a memoria por medio de la fe, sino nos dejamos llevar por nuestras propias emociones y sentimientos. Y el resultado, por supuesto, es derrota. Y ahí estoy constrictando la vida de Él adentro mío. No funciona así. Los momentos de dificultad son para crecer, son para que lo conozcas más, son para que vos tengas una propiedad nueva de fe y de revelación en tu vida y para que tu carácter cada vez se renueve y se fortalezca más. Si vos venís a la iglesia para que se te vayan los problemas, para hacer un intercambio con Dios, Señor, yo vengo a la iglesia pero voy a hacer que las cosas me vayan bien. No sirve. Señor, yo te ofrendo pero multiplicar 100 por 1. No sirve. Pero si yo voy porque necesito más de vos, porque necesito que esta vida se renueve adentro mío, porque sé que ahí está el asunto. Eso es otra cosa. Y con Él te va a dar todo el resto de las cosas. Pero en ese orden. Entonces la fe sorprendía a Jesús. Otra cosa que sorprendía a Jesús era la dadivosidad. La viuda no dio cantidad, dio con una calidad que no dio nadie. Esa anciana viuda dio todo lo que tenía. Viuda, en ese contexto, es más que pobre porque no tiene nadie que la pueda estar ayudando. Y lo poquito que podía estar mendigando lo dio. Mientras otros tiraban, ¿no es cierto?, los fariseos llenaban el arca de oro, pero era lo que les sobraba. Lo hacían con vanagloria. Ella lo hizo con mucho temor escondido, que nadie lo viera, pero Él lo vio. Eso es lo que Él destaca. Eso es lo que Él es. Eso es lo que vive adentro tuyo por medio de su persona. Un Cristo que no mira la cantidad, mira la intención. Eso le agrada a Él. Cuando doy lo mejor de mí, y no es cantidad, lo mejor de mí es mi corazón, es mi único hijo. Porque cuando doy lo mejor de mí quiere decir que soy amigo de Él. Quiere decir que Él es lo primero. Cuando doy lo que me sobra,
quiere decir que Él también me sobra. Pero cuando doy lo mejor de mí, quiere decir que Él está primero. Entonces, todos estos detalles nos muestran su carácter. La mujer extranjera que quería comer de las migajas que se caían, mejor dicho, le da ese ejemplo al Señor. Eso le gusta a la vida que tenés adentro tuyo, que no es ni más ni menos que Cristo por su Espíritu. Esa persona que pelea la bendición de Dios y que está dispuesto a quedarse con lo más chiquito, pero quedarse con algo de Él. Eso a Él lo sorprendió. Él la probó a esta mujer, le dijo, basta, esto es para los hijos. Y esta mujer siguió, le retrucó. Pero aún los hijos, Señor, aún los perrillos pueden comer de lo que se cae de la mesa de los hijos. ¡Wow! Esto es lo que quiero, dijo Jesús. Esto es lo que me gusta. Esa es la vida que está dentro tuyo. Por medio de su persona la logramos entender. Ahora hay que dejar que salga de adentro nuestro. Hay que dejar que se exprese. La atención especial de María. A Él le gusta que lo escuches. A Él le gusta hablar. Y que vos te sientes y estés embobado escuchándolo. Porque ahí es donde vos entendés. María, ¿por qué dio la mejor ofrenda, por así decirlo? Porque se sentó a sus pies y lo escuchó y se despojó de sí misma para Él. Eso es lo que a Él le gusta, que vos te sientes, que prestes atención. A Él no lo vas a impresionar con cosas que hagas, no lo impresionás con la escoba de Marta, lo impresionás con el tiempo dedicado a Él en su presencia. Eso es lo que está adentro tuyo. Esa es la vida del Espíritu adentro tuyo. Ese es el carácter de mi Señor que vive adentro nuestro. Entonces, ¿qué pasa? A veces la razón que te va a decir, hay cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer. Pero si vos te ordenás de la manera correcta, tenés tiempo también para sentarte a los pies. Por supuesto, no te vas a sentar a los pies de Él cuando tenés que ir al trabajo, pero te podés levantar antes para sentarte a los pies de Él. ¿Entendemos? Entonces eso está en Él. Él anhela que dispongas tiempo a sus pies para escucharlo. Todo esto es nuestro Cristo. Y también están las cosas que a Él le disgustan. Y eso lo vemos en el trato que Él tuvo con los discípulos, ¿no es cierto? Lo primero es oír de manera egocéntrica. Mientras Jesús caminaba con los discípulos, Él continuamente les iba hablando lo que iba a pasar. Pero ellos escuchaban de manera egocéntrica. ¿Por qué razón? Porque en ellos, ¿qué estaba? El beneficio que iban a sacar de todo esto. No entendían. Imagínense, por favor, por un momento. Están caminando con Dios. Están caminando con Dios. Jesús no se los escondió, se los dijo, pero no lo escucharon porque oían de manera egocéntrica. Mucha palabra que predicamos en la iglesia no se escucha, no se entiende y puede ser la llave para la liberación de lo que realmente necesitamos, porque esperamos que esa liberación venga por un lado diferente. Entonces escuchamos de manera egocéntrica y no escuchamos de manera humilde, sabiendo que esa palabra es la que puede traer la solución para el problema que hoy yo estoy viviendo. Y Jesús no le gustaba. Jesús se enojaba continuamente, pero no les dije, pero todavía están sin entendimiento. Oían de manera egocéntrica, no escuchaban lo que Jesús estaba queriendo decir. A veces nos pasa eso, iglesia. Oímos en forma egocéntrica, oímos para nosotros mismos, oímos por lo que nosotros interpretamos y no por lo que el Señor nos quiere decir. En esto lo conocemos también. Ver de manera egocéntrica. Cuando Jesús llama a las multitudes a participar de Él mismo, los discípulos ven que la multitud se empieza a disipar. ¿Y qué pasa? ¿Con eso qué se está disipando? Las expectativas que ellos tenían. Acá ya está el éxito. 5.000. Imagínate, estamos acá predicando y vienen, no entran, lógicamente. 5.000.
Y agarro yo, doy un mensaje y los 5.000 se van todos. Y queda, qué sé yo, queda Gonzalo, queda Lucho, queda Joan, ¿no? Y por ahí vienen para acá y yo veo que se están yendo todos y le dice, che, Gustavo, ¿no te parece que te pasaste de rosca un poquito con lo que le dijiste? ¿Por qué razón? Estábamos esperando, ¿no? ¡Wow! Y ahora la iglesia, ahora nos vamos para el otro lugar. Pero eso nunca puede competir con la verdad, con el mensaje. Si yo veo de manera egocéntrica, voy a ir detrás de mi vista y voy a perder el objetivo real de las cosas. Jesús estaba queriéndoles enseñar el principio más elevado de todo, el de la comunión con Él, que lo más importante que podía acontecer en su vida no eran los pescaditos que iban a comer, sino que pudieran entrar en una relación diferente con Él. Los discípulos, por supuesto, no la vieron ni cuadrada. ¿Y qué dicen ellos? Maestro, parece que los perdimos a todos, ¿no? Ver de manera egocéntrica las cosas. Eso me lleva al campo de que pierdo, que gano. A veces no quiero perder para ganar. A veces creo que la vida cristiana tiene que ser un ganar continuamente y no entiendo esa negociación de dar lo que no sirve por ganar lo que sirve. A veces me gusta tanto lo que no sirve y estoy tan enamorado de lo que sirve que estoy dispuesto a sacrificar lo que sirve y pierdo lo más importante, que es la vida de la cual te estoy hablando. Lo mejor que vos podés tener es su vida en plenitud adentro tuyo. Es que la cruz opere de manera tal adentro tuyo que cada día y en cada situación fluya su vida, una vida que te renueva, una vida que te fortalece. No que estés operando a veces vos y a veces él, a veces vos y a veces él. Pero nosotros vemos cómo el ejemplo de él nos está mostrando su carácter. Pensar de manera egocéntrica. Y esto también los involucró a los discípulos, pero también nos involucra como iglesia. El pensamiento egocéntrico es el mal pensamiento. Y cuando hay mal pensamiento, hay incredulidad, hay división, hay vanagloria. Iglesia, si la cruz no está presente en la iglesia, nosotros mismos somos los que nos encargamos de debilitar a la iglesia. Cada uno de ustedes está siendo tratado por Dios. Yo también, lógico. Todos estamos siendo tratados por Dios. Y cada uno está en una parte de ese proceso. Y a veces alguno de ustedes se encaja. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Otro que no está mirando que usted está detenido en ese proceso, sino que lo está acusando a usted por su estado. Y ese otro que lo está acusando no está haciendo ni más ni menos que tapar su propio estado también. Nadie se puede meter en el trato personal que Dios tiene, pero muchas veces Dios trabaja en tu vida y vos peleás con áreas que no querés entregar. ¿Y cómo justifico ese área que no quiero entregar? Mirando el error del otro y juzgando al otro, tapándome a mí mismo, juzgando la debilidad del otro. Iglesia, por favor, que esto no esté presente. Todos estamos creciendo, todos queremos hacer las cosas bien para Dios. Hacete cargo de tu parte, no la tapes juzgando al otro lo que el otro no hace. Vas a encontrar fallas en tu compañero, vas a encontrar fallas en todo el cuerpo de Cristo, en los pastores, vas a encontrar fallas en todo porque somos débiles, porque somos vasos de barro. Pero no caigas en el error de juzgar a otro para tapar la lucha que vos estás teniendo por entregar lo que el Señor te está pidiendo. Todo esto nos ayuda a la plenitud. Todo esto es lo que Jesús quería tratar con sus discípulos. Todo esto implica cuidar la vida de Cristo por medio del Espíritu adentro nuestro. Todos tenemos momentos de bajón, todos tenemos momentos de desánimo.
Pero en esos momentos anda a la presencia de Dios. No te subas arriba de la debilidad de tu hermano. No te justifiques a vos mismo con la debilidad del otro. Al contrario, si querés que esa vida fluya de adentro tuyo y le das libertad, ¿sabés lo que va a decir? No importa cómo te sientas, andá al lado de tu hermano y ayúdalo. No importa que no tengas fuerzas, andá y ayúdalo. Cuando esto está presente, ¿sabés qué es lo maravilloso que pasa en la iglesia? Que con todos los dones y talentos que Dios nos dio, los podemos poner todos a un mismo nivel. Que nadie es más que nadie, sino que todos somos una parte de. Individuos con una identidad, pero una parte de ese cuerpo. Y ahí es donde realmente somos plenos y fortalecidos. Si no, la iglesia pierde su sentido y vos perdés el sentido que Cristo te quiere dar. ¿Amén? Y finalmente yo no les voy a dar un método, porque dijimos que el método no funciona, no sirve. Pero sí me gustaría, porque la mayoría diríamos, bueno, pero ¿cómo hacemos para justamente dar libertad a esta vida, que es la vida de Cristo a través nuestro? ¿Cómo hacemos para vivir esta plenitud? Bueno, yo le dije que iba a tocar ejemplos, y el último ejemplo que quiero tocar es el de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, a través de su vida, establece un principio, y ese principio es el que tiene que estar presente en nosotros. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vos entres en una cosa media rara, sino que Cristo en vos crezca hasta el punto que crezca mucho más de lo que tu carne está crecida. La carne siempre va a tener la misma fuerza en tu vida. Cuando vos estás enfocado en el Señor, por supuesto que la carne no va a demandar con tanta fuerza, pero donde vos te descolgaste, la carne te está esperando con la misma fuerza de siempre. Pero cuanto más de Cristo haya en tu vida, cuanto más de esta persona y libertad tenga esta persona de adentro tuyo de manifestarse, menos va a haber de esa carne, menos te vas a manifestar en esa carne. Entonces a eso es lo que se está refiriendo Juan. Yo tengo que menguar para que Él crezca. Vos tenés que menguar para que Él crezca. Pero a mí me agarra la tanada. Bueno. Pero ¿qué querés? ¿Que Él tome el control completo de tu vida o querés seguir vos tomando el control de tu vida? Si realmente queremos que esta vida fluya a través nuestro, tenemos que menguar. Tenemos que oír correctamente. Imagínate, Juan. ¿Cómo sabés para saber quién es Jesús? Jesús no aparece como a Juan no le apareció como en la televisión que aparece rubio de ojos claros. Era uno más. Aparte ya sabemos que él era carpintero, era, ¿no es cierto?, una persona rústica. ¿Cuántas veces le habrá parecido a Juan, no? No será ese. No será el otro. ¿Cuántos pensamientos? ¿Será que va a venir, que no va a venir? Pero Juan estaba receptivo. Y cuando vino Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él y él escuchó la voz. Porque él podría dudar, si bien era el primo, ¿será mi primo Jesús? ¿Será mi primo el Salvador? Pero él escuchó del cielo esa voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él pudo dejar escapar todas las voces que venían, esperando solamente la voz de Dios. La palabra dice que muchas voces hablan a la mente del hombre, pero que el consejo de Jehová permanece. Y cuando vos querés que esta vida sea la que realmente maneje, se exprese a través de tu vida, tu oído está enfocado y tu oído no se va a conformar con ninguna otra cosa que no sea la voz de Dios. Juan esperó la voz de Dios. Juan sabía que tenía que menguar y que él tenía que crecer. Juan sabía que tenía que escuchar la voz de Dios. Pero Juan era un hombre como cualquiera de nosotros y también tuvo momentos de dificultad. Y cuando Juan fue encarcelado, probablemente toda esa confianza tuvo una crisis. ¿Cómo puede ser? Yo soy la voz que clama en el desierto. Mi primo es Jesús, escucho la voz, pero resulta que ahora yo estoy preso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué nos pasaría a nosotros en esa situación?
Pero Juan hace algo. Antes de darle rienda suelta a su incredulidad, confirma el asunto primero. Y manda a buscar. Y Jesús le responde con una palabra a uno de sus discípulos, ¿no? Con el Evangelio. Díganle a Juan que los ciegos ven. Eso le bastó a Juan. Pero en ese momento de crisis, la vida necesitó una confirmación. Necesito, ¿estoy bien? ¿Está todo bien así? Hoy estás pasando momentos de dificultad y vos querés salir volando. Y vos estás esperando que esos momentos desaparezcan, pero tenés que salir volando. ¿Tienen que desaparecer esos momentos? ¿O tiene que venir una confirmación del Señor? Y esa vida dentro tuyo es capaz de decir: Señor, no me saques de este lugar si vos no venís conmigo. No me saques de este lugar si tu propósito no se cumple en mi vida. Porque realmente yo escuché tu palabra y vos me decís que estás conmigo en todo momento. Y vos me decís que aunque pase por momentos como esos, vos vas a estar. Y vos me decís que tu propósito se va a cumplir en mi vida y ahora está pasando algo que no lo entiendo. ¿Vamos bien, Señor? Y esa vida que está dentro tuyo te va a decir: vamos bien. O te puede decir: y lo que pasa es que le venís errando en varias cosas y que tenés que agarrar por este lado, ¿no? Pero lo importante es la actitud de decir: yo no quiero que el problema se vaya. Yo quiero que esta vida cada vez fluya de una manera más profunda. Yo quiero que este río no sea simplemente un hilito que sale de los quiciales del templo, sino que se convierta en un río que sea imposible pasar si no es sanado. Yo quiero que esta vida se siga desarrollando. Porque déjame decirte algo, iglesia. La solución para no tener problemas no es irte de la iglesia ni dejar a Cristo. Afuera vas a tener problemas más grandes, pero que no llevan a ningún lado y que no vas a lograr nada, todo lo contrario. Pero aquellas cosas que el Señor te permite que pases tienen un propósito. Y ese propósito es que su vida cada día tenga más libertad adentro tuyo. Que esa vida sea un río que fluya continuamente, que te alimente a vos, que alimente al cuerpo y que alimente al mundo entero. Tenemos esto en vasos de barro. Tenemos esto que nos permite de alguna manera encontrarnos o enfrentarnos a esta verdad. Y tenemos la decisión de decir cómo vamos a vivir. ¿Vamos a vivir teniendo un tesoro tan grande y vivir como pobres? ¿O vamos a empezar a vivir por medio de la fe según esa vida que nos fue dado en Cristo Jesús el día que nos arrepentimos y Él entró a nuestro corazón? ¿Vamos a vivir esa vida victoriosa? ¿La vamos a vivir como cuerpo de Cristo? ¿La vamos a vivir como individuos, como familia y como cuerpo? ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, iglesia.